Cuando salían de Jericó, les seguía una gran multitud, y he aquí que 2 ciegos sentados a la vera del camino, al oír que pasaba Jesús, se pusieron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud les regañaba para que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte diciendo: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se paró, los llamó y les dijo: «¿Qué quieren que os haga?». Le respondieron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Jesús, compadecido, les tocó los ojos y al instante comenzaron a ver y le siguieron. ¿Qué es, hermanos, gritar a Cristo, sino adecuarse a la gracia del Señor con las buenas obras? Digo esto, hermanos, porque no sea que levantemos mucho la voz mientras enmudecen nuestras costumbres. ¿Quién es el que gritaba a Cristo para que expulsase su ceguera interior al pasar Él? Es decir, al dispensarnos los sacramentos temporales con los que se nos invita a adquirir los eternos. ¿Quién es el que grita a Cristo? Quien desprecia el mundo llama a Cristo. Quien desdeña los placeres del siglo clama a Cristo. Quien dice no con la lengua sino con la vida: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Ese es el que grita a Cristo. Llama a Cristo quien reparte y da a los pobres, para que su justicia permanezca por los siglos de los siglos. Quien escucha y no se hace el sordo. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, un tesoro que no se agote en el cielo. Como si oyese el sonido de los pasos de Cristo que pasa, al igual que el ciego. Clame por estas cosas, es decir, hágalas realidad. Su voz esté en sus hechos. Comience a despreciar el mundo, a distribuir sus posesiones al necesitado, a tener en nada lo que los hombres aman. Deteste las injurias, no apetezca la venganza. Ponga la mejilla al que le hiere, ore por los enemigos. Si alguien le quitare lo suyo, no lo exija. Si al contrario hubiera quitado algo, devuélvale el cuádruplo. Una vez que haya comenzado a obrar así, todos sus parientes, afines y amigos se alborotarán. Quienes aman el mundo se le pondrán en contra. ¿Qué haces, loco? No te excedas. ¿Acaso los demás no son cristianos? Eso es idiotez, locura. Cosas como esta grita la turba para que los ciegos no clamen. La turba reprendía a los que clamaban, pero no tapaba sus clamores. Comprendan cómo han de obrar quienes desean ser sanados. También ahora pasa Jesús. Los que se hallan a la vera del camino griten. Tales son los que le honran con los labios, pero su corazón está alejado de Dios. A la vera del camino están aquellos de corazón contrito, a quienes dio órdenes el Señor. En efecto, siempre que se nos leen las obras transitorias del Señor, se nos muestra Jesús que pasa, porque hasta el final de los siglos no faltarán ciegos sentados a la vera del camino. Es necesario que levanten su voz. La muchedumbre que acompañaba al Señor reprendía el clamor de los que buscaban la salud. Hermanos, ¿os dais cuenta de lo que digo? No sé de qué modo decirlo, pero tampoco cómo callar. Esto es lo que digo, y abiertamente temo a Jesús que pasa y se queda, y no puedo callarlo. Los cristianos malos y tibios obstaculizan a los buenos cristianos, a los verdaderamente llenos de celos y deseosos de cumplir los mandamientos de Dios escritos en el Evangelio. La misma turba que está con el Señor calla a los que claman, es decir, obstaculiza a los que obran el bien, no sea que con su perseverancia sean curados. Clamen ellos, no se cansen, ni se dejen arrastrar por la autoridad de la masa. No imiten siquiera a los que, cristianos desde antiguo,
viven mal y sienten envidia de las buenas obras. No digan, vivamos como la gran multitud. ¿Y por qué no como ordena el Evangelio? ¿Por qué quieres vivir conforme a la represión de la turba que impide gritar y no según las huellas de Cristo que pasa? Te insultarán, te vituperarán, te llamarán para que vuelvas atrás. Tú clama hasta que tu grito llegue a oídos de Jesús. Pues quienes perseveren en obrar lo que ordenó Cristo, sin hacer caso de la muchedumbre que lo prohíbe, y no se llenen de soberbia por el hecho de que parecen seguir a Cristo, esto es, por llamarse cristianos, sino que tuvieren más amor a la luz que Cristo les ha dado de restituir, que temor al estrépito de los que les prohíben. Estos en modo alguno se verán separados. Cristo se detendrá y los sanará. En pocas palabras, en aquello que tanto nos toca y nos angustia, ved que es la muchedumbre la que reprende a los ciegos que gritan. Todos los que estáis en medio de la turba y queréis ser sanados, no os asustéis. Muchos son cristianos de nombres e impíos por las obras. Que no os aparten de hacer el bien. Gritad en medio de la muchedumbre, que os reprende, os llama para que volvéis atrás, os insulta y vive perversamente. Mirad que los malos cristianos no solo oprimen a los buenos con las palabras, sino también con las malas obras. Un buen cristiano no quiere asistir a los espectáculos por el mismo hecho de frenar su concupiscencia para no acudir al teatro. Ya grita en pos de Cristo, ya clama que le sane. Otros van, dirá, pero serán paganos o judíos. Si los cristianos no fueran a los teatros, habría tan poca gente que los demás se retirarían llenos de vergüenza. Pero los cristianos corren también hacia allá, llevando su santo nombre a lo que es su perdición. Clama pues, negándote a ir, reprimiendo en tu corazón la concupiscencia temporal, y mantente en ese clamor fuerte y perseverante ante los oídos del Salvador, para que se detenga y te cure. Clama aún en medio de la muchedumbre. No pierdas la confianza en los oídos del Señor. Aquellos ciegos no gritaron desde el lado en el que no estaba la muchedumbre, para ser oídos desde allí, sin el estorbo de quienes le prohibían. Clamaron en medio de la turba, y no obstante el Señor les escuchó. Hacedlo así vosotros también, en medio de los pecadores y lujuriosos, en medio de los amantes de las vanidades mundanas. Clamad ahí para que os sane el Señor. No gritéis desde otra parte. No vayáis con los herejes para clamar desde allí. Considerad, hermanos, que en medio de aquella muchedumbre que impedía gritar, allí mismo fueron sanados los que clamaban.